Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Diego Alejandro Coronado y hoy miércoles 26 de marzo de 2025, en nombre de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros Acoldese, quiero darles la bienvenida al noveno foro de Acoldese Joven, denominado Novedades Jurisprudenciales en materia de seguro de cumplimiento. De antemano agradecemos su participación y le recordamos que al finalizar las intervenciones de nuestros panelistas habrá un espacio para preguntas, las cuales pueden ir dejando en el chat de la plataforma Zoom durante el evento, sin perjuicio de la posibilidad de levantar la mano para formular su inquietud directamente. Igualmente, le recordamos que, como es habitual, este evento quedará grabado y será subido en el canal oficial de YouTube de Acoldese. En este orden de ideas, hoy tenemos el privilegio de contar con dos panelistas de gran trayectoria y conocimiento en la materia. En primer lugar, contamos con la presencia de la doctora Daniela Arias Arias, abogada de la Universidad de La Sabana y especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externa de Colombia. Ella ha realizado estudios complementarios en seguros, reaseguros y contratación estatal. Actualmente se desempeña como directora de la Cámara Técnica de Cumplimiento y Responsabilidad Civil de la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA, desde donde impulsa iniciativas claves y discusiones claves para el sector asegurador en el país. También nos acompaña el doctor David Augusto Tejero Carrillo, abogado de la Universidad del Rosario, con una sólida trayectoria académica que incluye una maestría en Derecho Administrativo y una especialización en Derecho y Seguros de la Pontificia Universidad Javeriana, una especialización en Contratación Estatal de la Universidad del Rosario y una maestría en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante y de la Universidad de Palermo. En el ámbito profesional, el doctor Tejero Carrillo ha trabajado en el Consejo de Estado, en la firma Vivas y Uribe Abogados, y actualmente es socio fundador de la firma Tejero y Díaz Better Abogados. Además, se desempeña como profesor en las universidades de Rosario, la Javeriana y la Universidad Católica de Colombia. Así las cosas, les damos una cálida bienvenida a nuestros invitados y agradecemos su participación en este espacio de reflexión y análisis. Tiene usted el uso de la palabra, doctora Daniela Arias. Gracias, Diego, y gracias a Coldeise por esta invitación. Para mí es un honor y me siento muy agradecida de estar aquí. Entonces, pues nada, comencemos. El día de hoy, pues en torno a las novedades jurisprudenciales del seguro de cumplimiento, decidimos abordar pues dos temáticas importantes. La primera en relación con el riesgo de no amortización en los contratos, especialmente tanto en contratos estatales como en contratos particulares. Y adicionalmente, pues la segunda temática que decidimos abordar y que estará a cargo del doctor David Tejero es lo relacionado con las facultades o las competencias que tienen las entidades públicas sometidas a régimen privado para la imposición de multas y cláusulas penales y a su vez para adelantar el procedimiento para poderlas imponer de manera unilateral. Digamos que sobre eso ha habido una jurisprudencia reciente que vale la pena repasar y discutir con ustedes. Entonces, sobre la temática que decidimos que yo abordaría, que es la temática relacionada con el riesgo de no amortización del anticipo, debo decir como directora de la Cámara que esto ha sido un dolor de cabeza para el sector asegurador, tanto en contratos estatales como en particulares. Mm, particularmente o de manera especial en la contratación estatal. ¿Por qué razón? Porque lo que ha venido enfrentando el sector asegurador recientemente es que en la medida en la que no hay un entendimiento claro de las coberturas y de los amparos que están incluidos en la garantía, se ha pretendido que el riesgo de no amortización se cubra o se garantice o bien a través del amparo del buen manejo y correcta inversión del anticipo, o en ausencia de este, en el amparo de cumplimiento. Entonces, entrando en materia, en relación con
lo que ha dicho la jurisprudencia, y creo que la jurisprudencia ha sido muy favorable para el sector asegurador. Sin embargo, en sede administrativa, la realidad es otra. Y lo que ha dicho la jurisprudencia, grosso modo, es que definitivamente la no amortización del anticipo es un riesgo independiente y diferente de su buen manejo o de su correcta inversión. Y en esa medida, en tanto ese riesgo no esté expresamente incluido dentro de la cobertura de buen manejo y correcta inversión del anticipo, pues no estaría llamado a ser cubierto o no estaría facultada la entidad estatal, en este caso, para exigir los perjuicios derivados de ese riesgo a través del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo. La jurisprudencia ha sido muy clara, sobre todo tanto por el Consejo de Estado como por la Corte Suprema de Justicia, en ese debate en torno al amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo. Pero aquí es donde yo quisiera entrar a reflexionar porque esta jurisprudencia ha utilizado una argumentación que creo que también puede ser aplicada al amparo de cumplimiento. E inicio mencionando una sentencia que citó la Corte Suprema de Justicia el 1 de septiembre de 2022, una sentencia del 23 de mayo de 1988. Es una sentencia de libro de teoría básica del contrato de seguros, en donde, pues digamos, utilizó esta sentencia del 88 para fundamentar que en la medida en la que un riesgo no se encuentra expresamente mencionado en la póliza, pues no tiene cabida en el amparo que se esté pretendiendo. Para esto me permito leer. Dijo la Corte en el 88 en ese momento. Para la plena eficacia de cualquier póliza de seguros, se requiere de la individualización de los riesgos que el asegurador toma sobre sí. Y por lo tanto, en este campo, se rige el principio según el cual la responsabilidad asumida en términos generales como finalidad del contrato no puede verse restringida sino por obra de las cláusulas claras y expresas. Es en virtud de este amplísimo principio que el asegurador puede delimitar a su talante el riesgo que asume, sea circunscribiéndolo por circunstancias de modo, tiempo y lugar que de no cumplirse impiden que se configure el siniestro, o precisando ciertas circunstancias causales o ciertos efectos que, suponiendo realizado el hecho delimitado como amparo, quedan sin embargo excluidos de la protección que se promete por el contrato. Yo creo que esta sentencia del 88 es la que nos menciona el principio sobre el cual, si los riesgos no están expresamente cubiertos, no deberían pretenderse dentro del amparo, dentro de la cobertura de ningún seguro. Y bajo esa premisa es que la Corte y el Consejo de Estado han analizado si el amparo o si el riesgo más bien de no amortización se ha visto incluido o no en el amparo de buen manejo y correcta inversión. Entonces, bajo esa premisa, pues ya hemos tenido jurisprudencia más reciente que ha dicho o que ha reiterado que la obligación de la amortización no está garantizada por la póliza, y llamo la atención sobre la póliza porque en ese momento el Consejo de Estado dijo que el riesgo de no amortización no estaba garantizado por la póliza, no, digamos que extendió su análisis a la póliza y no solamente al amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, en tanto no fue cubierto el riesgo dentro del amparo destinado para cubrir los riesgos derivados de la entrega del anticipo. Esta fue la sentencia del 3 de noviembre de 2020, a cuyo tenor es claro que el contratista, en relación con el anticipo, tiene la obligación de amortizarlo, devolverlo o pagar la suma que le fue entregada a título de anticipo, pero pues esta obligación no estaba garantizada por la póliza, en tanto no estaba expresamente establecido en ese amparo. Aquí también me permito leer, dijo el Consejo de Estado en ese momento. Si el contratista no amortiza el anticipo, está incumpliendo una obligación a su cargo. Es decir, aquí tampoco se debate si la no amortización es o no una obligación del contrato y tampoco se debate si ese incumplimiento a esa obligación podría generar un perjuicio a la entidad estatal. Pero dijo el Consejo de Estado, de esta circunstancia no puede deducirse automáticamente
como lo hace el tribunal, que el contratista invirtió o manejó inadecuadamente el anticipo. Se itera que la regla general es que estas sumas se utilicen para cubrir los gastos que el contratista al principio del contrato se itera que la regla general es que estas sumas se utilicen para cubrir los gastos que tiene el contratista al principio de un contrato e impulsar la obra, construcción, montaje de campamentos, compra de equipos y materiales, y el anticipo tiene por finalidad entregarle una suma de dinero antes de que inicie la obra para que pueda realizarlos. El hecho de que no ejecute la obra de acuerdo con el programa de inversión, que no facture y que por lo tanto no cumpla con la obligación de amortizar con cada cuenta, no evidencia de ninguna manera que haya invertido o manejado inadecuadamente el anticipo, razón por la cual tales circunstancias no autorizan a la entidad contratante a hacer efectiva la garantía porque ellas no acreditan la ocurrencia del riesgo amparado. Para la sala es claro que lo que cubre el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo son los perjuicios derivados del incumplimiento de estas obligaciones y no de la obligación de amortizar el anticipo. Dicha obligación no fue amparada expresamente por la compañía de seguros. Igualmente es claro que existe una diferencia entre el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo y el amparo de cumplimiento, el cual garantiza el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato y que en el caso concreto cubrió el pago de la cláusula penal que asumió la compañía de seguros. Y aquí entonces también creo que es muy importante decir que en aplicación del principio inicial que les mencioné, que fue desarrollado por la Corte en el año 88 y que pues fue desarrollado en la sentencia del 2020, esto también ha tenido, digamos, una repercusión en la reglamentación de las pólizas a favor de entidades estatales. Este principio de independencia y de exclusividad, si así se quiere, de cada uno de los amparos fue recogido en el decreto 1082 de 2015, antes 1510 de 2013 y demás. Y asimismo también se ha aclarado que cada uno de los amparos atiende a una obligación específica o a una serie de obligaciones o de riesgos derivados del contrato, pues que entran a operar en la medida en la que evidentemente o efectivamente se estén presentando esos riesgos. ¿Qué quiere decir eso? Que un contrato que no tenga anticipo no va a tener el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo. Y en esa medida, todos los riesgos derivados de la entrega del anticipo deberían ser cubiertos por el llamado amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, que es el que es correspondiente a cubrir los perjuicios derivados de esa obligación, de los riesgos asociados a la entrega del anticipo. Entonces, esto también refuerza la idea de que no tendría sentido, bajo esta misma argumentación, de que se pretenda la cobertura de los perjuicios derivados de la no amortización a través de un amparo distinto al de buen manejo y correcta inversión del anticipo. Sobre los amparos excluyentes e independientes, también tenemos una sentencia del 24 de febrero de 2016 del consejero ponente Hernán Andrade Rincón. Aquí mencionó el Consejo de Estado lo siguiente: valga la pena destacar que los amparos dependen del tipo de contrato y de las circunstancias en las cuales se vaya a ejecutar, habida cuenta de que no todos resultan exigibles respecto de un mismo contrato. Asimismo, se señala que si bien los mencionados amparos hacen parte de la llamada garantía de cumplimiento, estos son entre sí independientes, es decir, no se reclaman perjuicios derivados de un riesgo para cubrir otro. Y esto creo que también es fundamental. La independencia y la calidad de excluyentes de cada uno de los amparos. Eso ha sido lo que no ha podido, digamos, entender la gran mayoría de entidades públicas que hacen efectivas las garantías con el riesgo de amortización, o bien a través del amparo de anticipo o bien a través del amparo de cumplimiento. Por un lado, porque pues efectivamente, los riesgos asociados a la entrega del anticipo deberían estar cubiertos por el amparo destinado a tal fin, que es el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, esto siempre y cuando se haya cubierto de manera expresa. Si no está cubierto de manera expresa, pues no habría lugar
se reitera a darles cobertura. Eh, digamos que aquí también traje una jurisprudencia en la que en su momento el Consejo de Estado evaluó si la no amortización era lo mismo se podía significar dentro del entendimiento de lo que es el buen manejo y la correcta inversión, teniendo en cuenta que se puede amortizar el anticipo en la medida en la que este es invertido y hay un avance de obra que permite hacer la facturación y el cruce contable, que es lo que finalmente eh, quiere decir este tema de la amortización. Y definitivamente el Consejo de Estado en esa ocasión se equivocó al mencionar que eran dos riesgos, que esos dos riesgos eran lo mismo o que uno dependía exclusivamente del otro. Y esto lo tenemos en la práctica en Fasacolda o en la Cámara de Cumplimiento todo el tiempo. Pasa muchas veces que el amparo que el anticipo, perdón, está totalmente invertido y hay cómo demostrarlo, pero hay una controversia contable en relación con la liquidación o la amortización del anticipo y muchas veces no se logra conciliar esa diferencia financiera o esa diferencia contable con la entidad estatal. Y aun cuando el anticipo está debidamente invertido o tuvo un buen uso o un buen manejo, la entidad estatal, basándose en esa controversia financiera o contable, en donde ya entramos entonces a ampliar el debate si ese incumplimiento o esa no amortización es imputable o no al contratista, pretende ser cubierto a través del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo. Entonces, eso es también una de las consideraciones que en la Cámara de Cumplimiento se han analizado y es que en efecto, la no amortización del anticipo es independiente, es diferente del buen manejo y correcta inversión. Esto implicaría ampliar la cobertura del amparo del buen manejo y correcta inversión del anticipo, pero a la hora de dar cobertura, si una compañía de seguros decidiera eventualmente pues asumir este riesgo, definitivamente tiene que tener en cuenta que hay muchas casuísticas que han demostrado que la no amortización no necesariamente depende o está ligada necesariamente a el actuar del contratista o a su cumplimiento. Y de ahí que sea tan riesgoso y tan azaroso darle cobertura a ese riesgo. No obstante, si una compañía decide pues darle cobertura a ese riesgo, pues por supuesto que allí sí habría lugar a reclamar. Y eso podría yo decir, digamos, en términos generales, que ha sido el análisis que hemos realizado en la Cámara de Cumplimiento en torno a este tema. No sé si de pronto David o Diego quisieran preguntarme algo en particular sobre ese tema. No, de mi parte, pues lo único sería si pudiéramos precisar las fechas y referencias de las sentencias mencionadas, por si alguien está tomando nota de estos pronunciamientos o quiera más adelante profundizar en los mismos. Claro que sí. Bueno, la primera sentencia que les mencioné del 1 de septiembre de 2022 es de la Corte Suprema de Justicia y en esa sentencia se cita la del 23 de mayo de 1988, también de la Sala de Casación Civil. La que les mencioné del Consejo de Estado del 2020 es del 3 de noviembre de 2020. La que menciona pues la que menciona específicamente que si bien los mencionados amparos hacen parte de la llamada única de cumplimiento, estos son independientes entre sí, es decir, no se reclaman perjuicios derivados de un riesgo para cubrir otro, que esto me parece fundamental. Es una sentencia del 24 de febrero de 2016 del doctor Hernán Andrade Rincón. Y la que creo o que traje a colación, pues que creo incorrecta, pero en su momento también se descartó la tesis, es una sentencia del 27 de marzo del 2014 del doctor Mauricio Fajardo, del Consejo de Estado. Listo. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan en el chat, Natalia Juanita Giranaya, si de casualidad, doctora, tiene el número de la sentencia
del 1 de septiembre de 2022. Esa es de la Corte Suprema Ya, de Justicia. sí, Bueno, no ya pasa te nada. lo. No lo puede compartir por el chat. Y, Sí, ya se los pongo en el chat para que y todos lo ok, tengan. gracias. Y si les parece bien, le damos paso al doctor David Tejero. Hola Diego, Daniela, muchas gracias. Muy amable Diego por su introducción y a Daniela por sus pertinentes comentarios en torno a la cobertura de la amortización del anticipo. Bueno, dicho o expuesto, digamos, el punto relativo a la amortización, yo quisiera entrar a otro punto mm, un tanto, no sé si controversial, no creo que en todo el espectro sea controversial, pero sí creo que hay un pequeño aparte que se está volviendo controversial y donde evidencio serias contradicciones en la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado y que voy a pasar, aunque el mismo Consejo de Estado dice que va hacia el mismo sentido. Ya van a ver a qué hago referencia. Voy a proceder a presentar, a exponer esta presentación muy breve que quise hacer para que me sigan un poco la lectura. Aquí voy haciendo como como diríamos, un poco voy pegando los apartes que considero más relevantes de la jurisprudencia. Esta presentación la voy a poner a disposición de todos. De hecho, cuando termine la puedo enviar por el chat por si alguien la encuentra provechosa. Perfecto. El punto, digamos, de esta exposición es la afectación de las pólizas de cumplimiento por parte de entidades estatales, evidentemente, regidas por un régimen privado de contratación, es decir, que escapan a la ley 80, que no les aplica el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, sino que simplemente pues, se rigen, como su nombre lo indica, o como lo acabo de señalar, por el Código Civil, Código de Comercio, y lo que particularmente en cada caso especial, pues los manuales de contratación de dichas entidades prevean. Para empezar con esta exposición y atendiendo que hay una serie de estudiantes que se encuentran en esta sesión, quiero arrancar con una serie de precisiones preliminares que vale la pena tener en consideración para efectos de entender correctamente este punto y un poco hacia dónde va el hilo argumentativo que pretendo aquí exponer. Partamos de la base de que el antiguo, digamos, Estatuto de Contratación Pública, el Decreto 222 de 1983, preveía una especie de exorbitancia pública y exorbitancia pública, digamos, en marco o en palabras de la doctora María Teresa Palacio, experta académica, experta y académica en materia de contratación estatal, ella, digamos, un poco lo que planteaba es, estábamos en el marco de un Estado monopólico y en ese escenario del Estado monopólico, pues el Estado tenía que valerse de todas las reglas que fueran posibles para mandar en la contratación estatal. Esa lógica cambia con la Constitución del 91 y cuando llegamos a la Ley 80 de 1993, particularmente el artículo 13, introduce una regla que cambia completamente el sentido de todo esto. La regla del artículo 13 básicamente nos dice el régimen de contratación de la administración pública es el Código Civil y el Código de Comercio. Eso es. Dice el artículo 13 de la ley 80, lo que expresamente prevea esta ley 80. Y eso que prevé expresamente la ley 80 lo vemos aquí en pantalla. Son reglas sobre capacidad, modalidades de selección, potestades excepcionales y sobre ellos donde vamos a recaer, desequilibrio económico del contrato, mecanismos de solución de controversia. Eso es lo que prevé realmente la ley 80 y eso es lo que hace diferente la contratación con una entidad estatal regida bajo ley 80 respecto de lo que pasa en el ámbito privado. Eso es lo único que cambia. Pues bien, vemos que el artículo 14, bajamos un artículo 14 de la ley 80 nos establece cuáles son esas potestades excepcionales que acabamos de mencionar, potestades excepcionales de las entidades públicas. Y partamos de una base y es que se llaman excepcionales porque son excepcionales al derecho común, son excepcionales al derecho privado, son una excepción a lo que pasa en el Código Civil y Código de Comercio. Eso no se ve allá. Y como no se ve en Código Civil y Código de Comercio, por eso las tuvimos que plantear acá. ¿Y cuáles son esas? Artículo 14, interpretación, modificación
terminación unilateral del contrato y caducidad. Eso es. Esas son nuestras potestades excepcionales. Multas y cláusulas penales, no. Y eso obedece a una razón puntual. Y es que están previstas en el Código Civil y en el Código de Comercio. ¿Para qué le íbamos a meter en Ley 80 si ya estaban en el derecho privado? Ese es el punto fundamental sobre el cual nos tenemos que parar. La multa, la posibilidad de pactar multas y cláusulas penales ya estaban allá, ya estaba en el Código Civil y Código de Comercio. Sin embargo, y a pesar de ello, el artículo 17 de la Ley 1150 introdujo de forma expresa la posibilidad no de pactarlas, porque, insisto, ya se podían pactar, estaban en el Código Civil y Código de Comercio, introdujo la posibilidad de imponerlas. Y aquí traigo un poco a colación una sentencia del Consejo de Estado bastante vieja, de Daniel, pues bastante vieja para las que vamos a ver a continuación, pero realmente es de 1994, de Daniel Suárez, donde dice el Consejo de Estado, sencillamente no se puede imponer las multas y las cláusulas penales porque realmente en materia contractual no se puede actuar como juez y parte. Y yo parcialmente estoy de acuerdo con esa afirmación. No se puede ser juez y parte dentro de una relación contractual. Y eso es lo que termina sucediendo a la luz del artículo 17. El artículo 17 dijo, las entidades del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, le hace Ley 80, tienen la posibilidad de imponer esas multas y cláusulas penales. Tienen la posibilidad, pues, de imponer las multas y hacer efectiva la cláusula penal, siempre y cuando se cumpla con un debido proceso. Claro, en su momento ese tema del debido proceso generó una serie de dificultades y demás, que es un debido proceso, y vino el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y nos dice, mire, aquí tiene su debido proceso. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y en términos, digamos, genéricos, el artículo 86 es bastante sencillo. Un procedimiento en el que la entidad del Estado tiene que citar al contratista y citar a su garante siempre y cuando conste en póliza de seguros, porque si el garante es garantía bancaria o si el garante es un patrimonio autónomo, pues, o si la garantía se constituyó por patrimonio autónomo, pues no será así. Solamente si consta en póliza de seguros, se debe vincular también a la aseguradora. Entonces, se vincula al contratista, se vincula a la aseguradora, se presenta un informe de supervisión interventoria y le dice, mire, usted está incumplido por esto, proceda a defenderse. Y allí se practican pruebas y se lleva a cabo todo un debido proceso, como lo suelen llamar las entidades públicas, y eso da lugar al final a un acto administrativo donde la entidad determina si impone la multa, hace efectiva la cláusula penal, declara el incumplimiento y en consecuencia afecta a la póliza. Eso es todo lo que hay que saber, digamos, en términos generales frente a esto. Entonces, uno podría decir, no hablamos de potestades excepcionales cuando hablamos de multa y cláusula penal. Sin embargo, el Consejo de Estado, o bueno, en principio, conforme a lo que acabamos de hablar, no deberíamos hablar de cláusulas excepcionales o de potestades excepcionales si si hablamos de multa y cláusula penal. Sin embargo, el Consejo de Estado las ha equiparado y para el efecto, acá está un extracto jurisprudencial que así lo demuestra. Dice el Consejo de Estado expresamente en esta sentencia de sala plena del Consejo de Estado, además, sala plena no es una subsección, sino toda la sala plena. No hay duda de que, perdón, no hay duda de que corresponden a nuevas facultades excepcionales. Y este es un punto importante porque creo yo que con la jurisprudencia más reciente el Consejo de Estado en cierta medida se contradice frente a este punto. Ahora, en este punto, yo me adhiero a los comentarios del profesor Juan Pablo Cárdenas, perdón, cuando señala que la exorbitancia existe en realidad porque la decisión se adopta por un acto administrativo, con todas las consecuencias que ello implica, y en esta medida no es aplicable ello en el derecho privado. Entonces, un poco la lógica que quiero plantear acá es, listo, entendamos que las potestades excepcionales del artículo 14 son esas que están allá y las multas y, y la cláusula penal no son excepcionales. Sin embargo, lo que sí es excepcional es poderlas imponer por medio de un acto administrativo. Eso sí que es excepcional, porque en el derecho privado no podemos verlo. Eso termina siendo excepcional al derecho común.
Perfecto, y yo desde ese punto de vista estaría absolutamente de acuerdo con el Consejo de Estado. Ahora, aquí hagamos un paralelo y es no necesariamente que haya una, digamos, una decisión de carácter unilateral, un acto de voluntad, entiéndase, potestad por parte de un privado, significa que se trate necesariamente de una potestad excepcional. Yo creo que me adhiero al punto de la exorbitancia del doctor Juan Pablo Cárdenas cuando él menciona, oiga, eso es porque se realiza mediante acto administrativo. Y me voy a quedar con ese comentario que al final va a ser bien relevante. Entonces, ¿por qué digo que las facultades unilaterales no son necesariamente excepcionales? Porque es que hay facultades unilaterales en el derecho privado también, y nosotros en el derecho de seguros lo conocemos. Todos acá, los miembros de la asociación, conocemos perfectamente el artículo 1071 del Código de Comercio, que prevé que una parte puede revocar unilateralmente el contrato de seguro. Eso es unilateralidad, más no una potestad excepcional, creo yo. Ahora bien, hasta acá, ¿qué es lo que tenemos? La posibilidad de que las entidades del Estado, regidas por Ley 80, impongan multas y hagan efectivas las cláusulas penales, pero las entidades regidas por Ley 80. ¿Cómo lo harán? Siguiendo el procedimiento del artículo 86 y refiriéndose a la multa desde el punto de vista característico del artículo 17, que es conminatoria. Entonces, hablamos de una multa conminatoria, de una cláusula penal, cualquiera que sea su acepción, y un debido proceso que se debe cumplir. Perfecto. Siempre, entonces, hablamos del resultado de este proceso o procedimiento administrativo sancionatorio del artículo 86 como un acto administrativo. El resultado de ese procedimiento administrativo sancionatorio será un acto administrativo. Pero entonces, ahora sí entremos a las entidades no regidas por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, porque es que si no están regidas por ese estatuto, no les aplica el artículo 17. Es decir, no pueden imponer cláusulas penales. Primer punto. Segundo punto, tampoco les aplica el procedimiento del artículo 86 y por una razón más que obvia. Si nos dirigimos al procedimiento del artículo 86, lo primero que dice es las entidades regidas por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública seguirán este procedimiento. Entonces, de entrada, las entidades de derecho privado estatales con régimen de derecho privado no podrían acceder a esa a esas dos vías, tanto al procedimiento como a la imposición. Ahora, ¿pueden pactarlas? Y claro que sí, pues se pueden pactar, evidentemente, y está en el derecho privado. Las multas se pueden pactar, la cláusula penal se puede pactar. Sin embargo, haciendo la lectura que venimos haciendo, creería uno que no se pueden imponer como acto administrativo porque pues no están facultadas para ello. Tampoco se pueden imponer como potestades unilaterales porque no están en la ley y aquí es donde la jurisprudencia reciente viene haciendo un cambio. Ojo, no se pueden imponer como potestades unilaterales porque esas potestades unilaterales no están en la ley, distinto a lo que acabamos de decir frente al 1071, por ejemplo, o a la posibilidad en materia de garantías de conducta de cuando dice el 1061 podrá terminar el contrato por la infracción de una garantía de conducta. Uno podría decir, listo, todo esto está en la ley, está allí en la ley. Las potestades unilaterales de imposición de multa y cláusulas penales, no. Y no requieren de un procedimiento para ser impuestas. No requieren de un procedimiento. Perfecto. Esas serían las conclusiones preliminares. ¿Qué ha dicho el Consejo de Estado frente a estos puntos recientemente? ¿Qué es lo que ha dicho el Consejo de Estado? Primero, en torno a la naturaleza de los actos expedidos por las entidades no regidas por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. ¿Qué ha dicho? ¿Cuál es la naturaleza de esos actos expedidos por las entidades que no están regidas por la Ley 80? Aquí traigo simplemente tres sentencias, pero esto es un tema que ha sido mayormente reiterado, es un tema que hoy por hoy diríamos no admite mucha discusión y que se ha presentado principalmente en materia de entidades de servicios públicos domiciliarios, principalmente al punto que tenemos hoy por hoy una reciente unificación, sala plena del 9 de mayo de 2024 con ponencia de José Roberto Sáchica, donde se dice expresamente, oiga, los actos que expiden, ojo,
Los actos que expiden estas entidades regidas por derecho privado no son actos administrativos. Bueno, por derecho privado y se refiere principalmente a las entidades de servicios públicos domiciliarios, que son unas de ellas, no todas, pero sí unas de las que se rigen por régimen privado de contratación. Entonces, viene y dice el Consejo de Estado, esos actos no son actos administrativos, sino que son actos contractuales. Actos contractuales, actos que se desarrollan en el marco de la ejecución de un contrato bajo régimen privado, pero de ninguna forma tienen naturaleza de acto administrativo, al punto que si bien el medio de control, si uno pretende demandar esas decisiones, el medio de control, ojo, evidentemente es el de controversias contractuales, pero bajo una pretensión no de nulidad, sino bajo una pretensión de incumplimiento contractual. Una pretensión de incumplimiento contractual, porque claro, si usted está en el marco de la ejecución de un contrato y esta entidad de derecho privado toma una decisión por fuera del ámbito contractual o interpretando indebidamente una cláusula contractual, pues está incurriendo en un incumplimiento. Entonces, esa es la lógica que ha expresado un poco el Consejo de Estado y aquí algunos extractos de esas sentencias que les pongo a colación. Vean ustedes, bueno, esta primera del doctor Martín Bermúdez del año 2021, que realmente no es la primera que el Consejo de Estado pide en ese sentido, pero simplemente la traigo aquí un poco porque me parece pertinente y relevante, solo una muestra de lo que ha venido diciendo el Consejo de Estado. Otro segundo punto, otra segunda sentencia, que es ya la de unificación del año pasado, que expresa, digamos, algo así como en complemento de otra sentencia de unificación del año 2020, que tanto los actos precontractuales de las entidades de servicios públicos domiciliarios como los actos contractuales de esas entidades, pues son justamente eso, actos contractuales. Bueno, los precontractuales tienen otra naturaleza y además tienen una diferencia, es que se persiguen bajo el medio de control de reparación directa, y es la conclusión de esa sentencia de unificación del año 2020. Pero más allá de eso, que a nosotros de cara al seguro de cumplimiento no nos importa mucho, más allá de eso, la conclusión es todo lo que digan estas entidades de derecho, entidades estatales bajo régimen de derecho privado, son meramente actos contractuales. Punto, punto. Y frente a eso, digamos que hoy por hoy no habría duda. Ahora, hay un segundo punto, y acá sí es donde empieza la jurisprudencia un poco a tambalear, o mejor dicho, a girar, que ya vamos a ver aquí las organizo en orden cronológico justamente para que vean un poco la evolución del Consejo de Estado. Tradicionalmente el Consejo de Estado venía, aunque se contradecía, venía diciendo, digamos mayoritariamente, que no era posible en contratos regidos bajo régimen privado pactar la posibilidad de imponer las multas y las cláusulas y hacer efectiva la cláusula penal. No era posible pactar, era posible pactarlas, mas no imponerlas. No era posible pactar la forma de imponerlas. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Un poco siguiendo la lógica de esa sentencia del 94 que acabamos de hablar, pues lo que decía el Consejo de Estado es no se puede ser juez y parte en una relación contractual, de tal forma que si usted lo que quiere es imponer la multa o hacer efectiva la cláusula penal, pues vaya al juez del contrato. Vaya al juez del contrato, que naturalmente en materia de entidades públicas pues será el juez de lo contencioso administrativo, pero vaya ya, vaya al juez del contrato. No se quede, no lo haga usted por más que tenga el pacto en el contrato. Y la razón es que esa unilateralidad estaba o debía estar en la ley. Y vean ustedes cómo lo menciona esta sentencia de 2020 y esta otra de 2022, que me permito adelantar un segundo, simplemente para que vean en los términos en los que venía decidiendo el Consejo de Estado. Dice, en definitiva, las partes en ejercicio de la autonomía o la voluntad podían pactar multas por incumplimiento del contrato. Claro, de que se pueden pactar, claro que se pueden pactar. Ahora, no obstante, la competencia para imponerla unilateralmente y hacerla efectiva le corresponde al juez del contrato, precisamente porque las competencias de las entidades estatales y sus representantes están dadas por la ley y no pueden atribuirse ni derivarse de un acuerdo de voluntades que carezca soporte legal. Palabras más, palabras menos, lo que decía el Consejo de Estado es, lo que se requiere es que la ley autorice la facultad para imponer
esas multas y cláusulas penales. Eso es lo que dice el Consejo de Estado acá y lo reitera en esta sentencia del año 2022. En el presente asunto está acreditado que como empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios no contaban con la competencia de declarar incumplimientos, imponer multas, declarar siniestros, ni liquidar unilateralmente sus contratos, por cuanto para ese preciso aspecto no está autorizada por el legislador, aun cuando así fueran señaladas en los pliegos de condiciones o en el pliego de condiciones. Entonces, ni siquiera en ese escenario, cuando está en el pliego de condiciones, es posible impactar la imposición de multas, cláusulas penales e incluso, vean ustedes lo que tenemos acá, ni declarar siniestros, ni declarar siniestros, dice el Consejo de Estado, sentencia 2022. Curiosamente, ese mismo año es cuando empieza a girar esto. Yo les decía hace un momento, la jurisprudencia de la sección tercera ha ido, digamos, en un lado y en el otro a través del tiempo, pero mayoritariamente veía uno esas referencias a la imposibilidad de imponer las cláusulas penales en la medida que pues, no tenían soporte legal. Sin embargo, a partir de 2022, vean, noviembre de 2022, la anterior es de mayo de 2022, y además la misma subsección B de la sección tercera, perdón, subsección B, componencia en este caso del doctor Freddy Ibarra, acá también subsección B, pero componencia del doctor Alberto Montaña Plata, excúsenme el error de la presentación, dijo el Consejo de Estado lo siguiente en esa sentencia de noviembre de 2022. En contravía de estas posiciones jurisprudenciales referidas, ojo, hizo referencia anteriormente a justamente fallos en los cuales venía diciendo que no se podía imponer la multa y hacer efectiva la cláusula penal directamente por la contratante porque no tenía soporte legal. Entonces, dice el Consejo de Estado, en contravía de esas posiciones jurisprudenciales y podríamos ahí además adicionar las dos que acabamos de ver. En épocas recientes, la sección tercera del Consejo de Estado se ha pronunciado en lo que comienza a identificarse como una tendencia mayoritaria a favor de la posibilidad de que las partes contratantes, en ejercicio de la autonomía negocial, puedan pactar dentro de la convención que rige la relación contractual figuras como la multa, la cláusula penal, la terminación, etcétera. Y por acá, esta misma sección ha concluido que las cláusulas como la terminación unilateral por incumplimiento son absolutamente viables a partir de la autonomía de las partes para estructurar el contenido del negocio siempre que en ellas se especifique la pretensión esencial que priva sustancialmente al contrato de la debida ejecución del objeto pactado. En el mismo sentido, miren acá ustedes esta sentencia y sobre esta me voy a detener un poco más porque tiene mayores elementos interesantes. Dice por acá, en este orden de ideas, esta sección ha considerado que este tipo de consensos debe plasmarse de manera clara, expresa. Un poco pongo aquí el contexto rápidamente que no lo tengo en la presentación. ¿Qué fue lo que pasó acá? Una cuenta o una subcuenta de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que se rige por régimen privado, celebra un contrato, cualquiera que sea, y dentro del contrato miren lo que pacta. Manual de contratación, por acá. Para la imposición de multas, sanciones y declaratorios de incumplimiento, así como para la estimación de los perjuicios sufridos por la entidad contratante y a efecto de respetar el debido proceso al afectado, la entidad observará el procedimiento del artículo 86. ¿Qué terminó pasando? Un contrato que se regía por derecho privado fue se impuso una multa siguiendo el artículo 86 de la ley 1474/2011. Y aquí me devuelvo a lo que decíamos hace un minuto o hace unos minutos. El artículo 86 de la ley 1474/2011 arranca diciendo las entidades del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública seguirán este procedimiento. Es un procedimiento reservado para las entidades de la ley 80 que se rigen por ley 80. Y aquí el Consejo de Estado, ¿qué fue lo que terminó diciendo? No, sí se puede. El Consejo de Estado dijo, perfectamente se puede aplicar el artículo 86. ¿Por qué? Porque fue pactado de manera expresa y clara. Ojo, sí se puede imponer multas, sí se puede hacer efectiva la cláusula penal, siempre y cuando se pacte expresamente en el contrato uno. Y se puede acudir además al procedimiento del artículo 86, cosa con la que yo no estoy de acuerdo,
siempre y cuando se pacte expresamente ese procedimiento en el contrato, como ocurrió acá. Acá se pactó expresamente el artículo 86, entonces se podía aplicar. Eso creo yo es un error y además es un error repetido y en el que están incurriendo muchas entidades estatales en este momento que se rigen bajo régimen privado porque están haciendo efectivas cláusulas penales o imponiendo multas por vía del procedimiento del 86. Pero peor aún, y lo he visto con conocimiento de causa, no voy a decir la entidad, pero cláusulas en las cuales se dice si se sigue un debido proceso se podrá imponer la multa o se podrá hacer efectiva la cláusula penal si se sigue un debido proceso. Y al momento de interpretar esa cláusula dicen, un debido proceso me sirven los 86, entonces venga y aplico el procedimiento del artículo 86, que insisto, está previsto únicamente para entidades de ley 80. Entonces, vean ustedes en lo que nos metemos. ¿Tienes, ¿tienes recarga tu llave? Ya. Les pedimos que apaguen los micrófonos, por favor, a los asistentes. Gracias. Entonces, siguiendo con esta lógica, vean ustedes, el Consejo de Estado terminó admitiendo la posibilidad no solamente de que se pueden imponer, sino que el procedimiento será el reservado para las entidades de ley 80. Y este punto fue de nuevo un poco tratado en esta sentencia de unificación del año pasado, donde terminan diciendo por acá, sin embargo, la jurisprudencia recondujo esta postura para precisar que en tales casos, el pacto de cláusulas accidentales mediante las cuales se prevé el ejercicio de facultades tales como la terminación unilateral o la liquidación unilateral, entre otros, se funda primordialmente de la autonomía dispositiva, por lo que resulta viable que las partes del contrato puedan pactar cláusulas accidentales que impliquen la utilización de mecanismos tales como la cláusula penal, la imposición de multas, la terminación unilateral o la liquidación unilateral del contrato, entre otros. Es decir, básicamente dijo, se pueden hacer efectivas por vía del contrato. Es decir, la autonomía de la voluntad prima y no se requiere que haya un soporte legal, como se venía diciendo desde el año 94, no se requiere que haya un soporte legal en el Código Civil y en el Código de Comercio para poderlas imponer. Ese es quizás el punto que quisiera destacar aquí. Hacia allá viene yendo la jurisprudencia del Consejo de Estado y vean ustedes, son fallos pues bastante recientes, incluso de unificación del año 2024. Por último, una serie de sentencias que quiero destacar. Básicamente dos del mismo ponente, pero que ha insistido un poco en el tema y es la acreditación del siniestro ante la compañía de seguros. Vean ustedes, una entidad estatal cuyos actos y contratos se rijan por el derecho privado deberá realizar las mismas actuaciones que el resto de sujetos de derecho privado. Así, para el caso del contrato de seguro, deberá acudir a la aseguradora a demostrar la ocurrencia del siniestro y la cantidad de perjuicios, es decir, aplicar el 1077 del Código de Comercio. El asegurado, para poder hacer efectiva una póliza de cumplimiento, frente, en tratándose pues de entidades que se rijan bajo derecho privado, tienen que actuar como cualquier privado. 1077 del Código de Comercio, demuestre siniestro, demuestre cuantía y proceda. Perfecto. En el mismo sentido, esta sentencia de septiembre de 2021. La entidad contratante tenía que acudir, como lo haría cualquier sujeto de derecho privado, al 1077 del Código de Comercio, por lo que no podía expedir los actos administrativos en los que decidió de manera unilateral declarar el incumplimiento y hacer efectivo el amparo de la póliza de seguro de cumplimiento. ¿Qué pasó acá? Una entidad regida por derecho privado expidió un acto administrativo y ya dijimos, el acto administrativo no lo puede expedir, pero además ese acto administrativo declaró el incumplimiento y hizo efectivo el amparo de la póliza. No tenía que hacerlo porque tenía que remitirse al artículo 1077, es decir, configurar o presentar una reclamación donde acredite siniestro y cuantía de la pérdida. Jurisprudencialmente tenemos ese panorama. ¿Qué problemáticas encuentro yo frente a estas situaciones que hoy por hoy se están presentando? Lo primero, habría que preguntarse, ¿es posible pactar el procedimiento administrativo sancionatorio del artículo 86 en contratos regidos por derecho privado? Y yo creo que no. Mi respuesta a esa interrogante, a pesar de que el Consejo de Estado lo admitió en esta sentencia de 2023, es que no.
Y yo creo que no por una razón fundamental, y es, primero, ese artículo 86, como ya lo dijimos, está reservado a entidades del Estatuto General. Pero por otro lado, ese artículo, los que un poco navegamos en la práctica de estas audiencias sancionatorias, sabemos que esos artículos o ese artículo no es completo y ese artículo requiere acudir o remitirse necesariamente a normas del CEPACA, a normas de la primera parte del CEPACA. Particularmente pongo dos normas sobre pruebas, el artículo 40 del CEPACA. Si ustedes ven ese artículo 40 del CEPACA, nos dice las pruebas en materia de procedimientos administrativos en general, no solo los sancionatorios, en general. Las pruebas en esos procedimientos administrativos se van a practicar conforme a la reglamentación del CGP, es decir, artículo 165 que prevé los medios de prueba y siguientes, entre ellos el 167 que prevé la carga de la prueba. ¿Sí? Eso aplica directamente, digamos, al procedimiento administrativo sancionatorio del artículo 86 por la remisión que hace justamente el CEPACA en esos casos y el artículo 47 del CEPACA que señala la remisión que debe hacerse en materia de procedimientos administrativos sancionatorios cuando el procedimiento especial, que como este, cuando un procedimiento especial como este no prevé o no es completo y se necesitan llenar esos vacíos. Entonces, la pregunta es, si este artículo 86 lo llevamos en materia privada, ¿a qué nos remitimos? No nos podemos remitir a las normas del CEPACA porque ellas están previstas para los procedimientos administrativos. Y aquí no estaríamos frente a un procedimiento administrativo, sino apenas frente a un mero procedimiento de carácter contractual. Ahora, digo yo procedimiento por decirlo, porque realmente habría que ver la cláusula del contrato, cómo lo establece, cómo es que se imponen esas cláusulas, si realmente hay un procedimiento o si se requiere un procedimiento. Pero si nos referimos al del 86, nos enfrentaremos a una gran cantidad de vacíos. El 86 prevé, por ejemplo, la posibilidad de interponer un recurso. En el ámbito privado, ¿podríamos interponer ese recurso? ¿Y cuál sería la característica de ese recurso? Nos vamos a ir al artículo 77 del CEPACA que nos habla de los requisitos del recurso y la posibilidad de atar pruebas con el recurso, 77 o 79 del CEPACA. Yo creo que no. Otra segunda pregunta. Si se pactan estos procedimientos, ¿se debe vincular a la compañía de seguros? Y yo me pregunto, ¿qué dice el procedimiento? Si lo que se pactó fue el procedimiento del 86, pues indefectiblemente tiene que estar la compañía de seguros, lo dice expresamente el 86. Se tiene que vincular a la compañía de seguros. Ahora, si no es el procedimiento del 86, sino cualquier otro procedimiento pactado, pues yo diría que en principio no necesariamente, en principio. Y eso lo respondo con lo siguiente, y es, si lo que hay ahí es la posibilidad de imponer una multa o hacer efectiva la cláusula penal y declarar el incumplimiento, listo, hágalo frente al contratista, pero el resultado de eso no va a ser una cosa distinta a una reclamación del artículo 1077, desde mi punto de vista. Tiene que ser una reclamación del artículo 1077. Por ende, la compañía de seguros va a tener los mismos derechos que tiene en el ámbito privado normal, es decir, va a tener la posibilidad de objetar o pagar, como lo dice el 1080. Y lo mismo pasaría en términos de una eventual demora de la compañía de seguros ante esa reclamación. Es decir, si se supera el mes, pues empezarán a correr los intereses moratorios del 1080 y además, pues constituirá un título ejecutivo en los términos del 1053 numeral 3. Claro, claro que sí, porque es derecho privado puro y duro. Ahora habría que preguntarse, ¿la misma consecuencia ocurriría si la compañía de seguros se vincula a ese procedimiento administrativo, perdón, administrativo no, ese procedimiento contractual? Y yo creo que al final, por más que la compañía esté, el resultado es el mismo. Es un acto contractual que no es otra cosa distinta que una reclamación. Y frente a ello, entonces, esté o no en el procedimiento la compañía de seguros, es mi conclusión y lo que yo entiendo, esté o no la compañía de seguros en ese eventual procedimiento, que no sería administrativo sancionatorio, porque es un procedimiento contractual,
Esté o no la compañía de seguros, el resultado de ello será una reclamación y frente a ello la compañía podrá objetar o pagar y frente a ello correrán intereses si se supera el mes y habiéndose acreditado siniestro y cuantía de un lado y del otro lado eh, correrá la misma suerte que una reclamación normal. Y aquí me detengo en este punto. ¿Qué efectos tiene el acto contractual que impone la multa y o hace efectiva la cláusula penal? Pues los efectos serán los mismos que los de una reclamación. Y vuelvo, insisto, intereses y eventualmente 1053 numeral 3 ejecutivo. Eventualmente, siempre y cuando la compañía pues supere el lapso del mes. Ahora, habría que preguntarse también, y esto ya hace parte de otra charla, y con Diego lo hablamos en alguna oportunidad también con el doctor Marco Antonio Álvarez hace un año, y es, ¿esa reclamación tendrá la virtualidad de ser un o de interrumpir la prescripción en los términos del inciso final del artículo 94? Y ahí la conclusión tendría que ser la misma que se da en el ámbito del derecho privado. Y nos tendríamos que remitir a los pronunciamientos de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. Ahora, ¿el asegurado debe acreditar la cuantía de la pérdida en esos casos? Y yo creo que no. O bueno, depende. Si hablamos de cláusula penal como tasación anticipada de perjuicios, pues yo creo que no. Y de hecho, aquí adelante tengo una sentencia del doctor Frei Barra que nos dice eso. Pues es que la falta de demostración de perjuicios causados por el incumplimiento no conduce al fracaso de las pretensiones toda vez que las partes los estimaron de manera anticipada. Entonces, así como es el artículo 1077 dice que acreditar la cuantía, si fuera el caso, pues este no sería el caso en el que tiene que acreditar la cuantía porque ya está acreditada por cláusula penal. Ahora, el asegurador sí tendría la oportunidad de discutir qué, el incumplimiento, el siniestro. Y en torno a ello se generaría o presentaría, digamos, su objeción. No podría objetar la cuantía porque ya está en cláusula penal como tasación anticipada de perjuicios. Perfecto. Por último, entro al último cuestionamiento, que de hecho lo hablábamos el día de ayer con Daniela y me parece muy interesante ponerlo aquí a consideración. Y es la multa y la cláusula penal, ojo, la multa y la cláusula penal sancionatoria pueden ser cubiertos bajo la póliza de cumplimiento de entidades regidas bajo el régimen privado. ¿Por qué se pregunta esto? Y es, no es un tema del 1055 del Código de Comercio. El 1055 del Código de Comercio nos dice que son riesgos inasegurables las sanciones penales y policivas. Y aquí uno diría, pues la multa, como se ha entendido en contratación estatal, pues es conminatoria, no sancionatoria, y la jurisprudencia lo ha entendido así, digamos, ha marcado la diferencia. Una cosa es constreñir al contratista, empujarlo un poco para que cumpla, y otra cosa es sancionarlo. Por lo tanto, la multa no es sancionatoria y tampoco así lo fuera, sería una sanción penal o policiva, sino sería una sanción contractual. Y la cláusula penal sancionatoria, digamos, la otra acepción de la cláusula penal, no esta vez como tasación anticipada de perjuicios, sino como una mera pena. Esa cláusula penal y esa multa podrían ser asegurables en el seguro de cumplimiento de entidades regidas por el derecho privado. Y uno diría, pues, en materia de entidades regidas por ley 80, pues sí, por un tema muy sencillo, y es que el decreto 1082 así lo establece. La ley en sentido amplio, establece el pago del valor y las multas y de las multas y de la cláusula penal pecuniaria están cubiertos por la garantía de cumplimiento. Entonces uno diría, pues sí, en ley 80 sí, pero en régimen privado de contratación opera la misma lógica y aquí yo me dirijo a lo que eh, indica Andrés Ordóñez al respecto y me permito citarlo. Evidentemente, tratándose de alguna sanción de carácter contractual, sea que se trate de un contrato entre particulares o de un contrato estatal, no nos encontraríamos en este supuesto, en el de riesgo inasegurable. Pero conforme al principio sentado en el artículo 1088, podríamos llegar a la conclusión de que este amparo sería contradictorio con el carácter indemnizatorio de los seguros de daños y estaría en consecuencia descartado, se repite, bajo la óptica del seguro de cumplimiento. Y yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que en un seguro de cumplimiento que se rige
un seguro de cumplimiento que ampara un contrato que se rige por el régimen privado de contratación, no se podría de ninguna forma parar ni la multa ni la cláusula penal sancionatoria. ¿Por qué? Porque terminan yendo en contra del principio indemnizatorio. Porque la cláusula penal sancionatoria, la pena, no indemniza, como sí lo hace la cláusula penal como tasación anticipada de perjuicios. Y la multa, sea sancionatoria o no, en este caso no lo es, sino que es conminatoria, la multa conminatoria, igual, aunque no se trate de una sanción penal impositiva, y por eso insisto, no hablamos de riesgo inasegurable, termina enriqueciendo al asegurado, porque no lo está indemnizando. Desde ese punto de vista, mi conclusión frente a este último punto sería que no es viable el aseguramiento de estos dos puntos. Con esto agradezco mucho a, a Diego, a Coldese Joven, a Coldese por, por este espacio para presentar estas ideas y muchas gracias a todos por su muy amable atención. Muchas gracias, doctor David. Gran presentación. Muy buena esa selección de pronunciamientos del Consejo de Estado y nos pone entonces a pensar y a reflexionar sobre los temas y las preguntas que usted pues plantea y que también nos comparte su punto de vista. En este momento yo quiero, además de agradecer Epa, eso es lo nuevamente, que yo quiero. le vamos a pedir el favor a Juanito Umaña si puede silenciar su micrófono. Entonces, en este momento del evento, pues además de reiterar el agradecimiento a los panelistas, me gustaría preguntar a los asistentes si tienen preguntas o si alguno desea levantar la mano y formular alguna inquietud puntual. De mi parte, mientras para eso tan solo les quería formular una pregunta y era, em, o más bien una sugerencia para poder cerrar el evento y es a quienes deseen profundizar sobre los temas que ustedes han tratado, ¿qué lectura les recomendarían? ¿Qué sentencia creen de todas las que hemos hablado hoy que vale la pena sí o sí leer como ese must do, esa lectura obligatoria que deberían realizar los asistentes si en efecto desean profundizar sobre estos temas? Dieguito, si quieres, yo lo que les puedo compartir es el outline que hice con todas las sentencias eh, para que ustedes las puedan tener a la mano y puedan a partir de allí profundizar en la temática. Perfecto, muchas gracias y así será. De hecho, quien pueda estar interesado entonces en este outline, se los haremos llegar. Puede ser por correo electrónico o buscaremos el medio. Por ejemplo, en el chat, Carla Peña dice que sí, por favor, que está interesada. Entonces lo podemos compartir a Andrea y por el correo institucional de la asociación lo hayamos llegar. No sé, entonces, doctor David, la misma pregunta y cerraríamos porque veo que no han formulado preguntas el público. Yo lo que recomendaría, digamos, la sentencia que recomendaría es esta sentencia de 2 de junio de 2023 de expediente radicado interno 68996, con ponencia de la doctora Marta Novia Velázquez. Creo que es bastante diciente un poco de la posición que viene adoptando recientemente el Consejo de Estado. Me parece que es indispensable su lectura para entender un poco, sí, hacia dónde va el Consejo de Estado, pero además creo yo que se sale de nuestro tema un poco del derecho de seguros, pero vale mucho la pena la sentencia de unificación del 9 de mayo de 2024 en materia de servicios públicos del Consejo de Estado, que al final pues termina como sentando las bases de o reafirmando esas bases que ya se venían sentando acerca de cuál es el alcance de las entidades regidas por régimen privado de contratación. Esas dos serían quizás las sentencias que yo más recomendaría de toda la exposición. Ahora, otro punto es, no sé si comparto la presentación por el chat, yo no tengo ningún lío con ello, yo la puedo compartir por acá, o si mejor por el canal directamente de la asociación y la envío directamente a Andrea. Sí, ahí está enviando ya los correos electrónicos por el chat. Yo creo que la forma más organizada de hacerlo es que por favor los interesados envíen un correo electrónico a acoldeseaida@acoldesaida.org,
solicitando la presentación, se las compartimos, ustedes me las comparten a mí y a través de Andrea se las haremos llegar, ¿sí? Bueno, no siendo más, nuevamente les agradezco. Finalmente sí me gustaría hacer un recordatorio para los asistentes que nos hayan acompañado el día de hoy y no estén aún vinculados a la asociación. Es muy fácil hacerlo, basta con ingresar al sitio web de Acoldese y diligenciar el formulario que allí está consignado para ese fin. Ha sido entonces un gusto compartir con ustedes este noveno foro de Acoldese Joven, novedades jurisprudenciales sobre el seguro de cumplimiento y esperamos poder contar con su compañía en un próximo evento. Muchas gracias, doctor David Tejero. Muchas gracias, doctora Daniela Ayas. Les deseo a todos una feliz noche. Muchísimas gracias. Feliz noche. Realmente, Diego, para usted y para todos, feliz noche. Hasta luego. Gracias a ustedes, que estén bien. Buenas noches. Feliz noche, gracias. Adiosito.